Então, vou começar com uma evocação de um texto que Alba Abreu já fez, que é das novas conferências de Freud, a conferência número 23, os modos de formação de sintomas. Freud fala de el arte como uso de componente fantasmático del síntoma. Entonces, ya en Freud ya tem idea que puede ter un uso del síntoma que permite convertirlo en arte. Al mismo tiempo, Lacan fala, al final de su enseñanza, del síntoma como aquello de más real de un sujeto. Ya falamos ontem como o fantasma en la tela que recubre o real. Si se fala que el síntoma es o que un sujeto tem como más real, se puede entender como el fantasma está al servicio de evitar el síntoma. El síntoma reducido a su más mínima expresión es una letra de goce, un goce solo, un goce sin sujeto. Es un real del inconsciente. Entonces, es un real en el sentido que no es una cadena significante del inconsciente a descifrar, es o que fica como más real del inconsciente. Entonces, aparte, es la parte más opaca del sujeto. Comencemos entonces con este efecto de estructura. Para cada sujeto un saber que el sujeto no sabe. Ese saber que no sabe es la inscripción en el inconsciente de aquello que fica excluido por el recalque y que sin embargo puxa para hacerse entender. El recalque excluye los significantes del consciente, mas los significantes continúan a producir efectos a partir del núcleo del síntoma que constituye la relación entre el saber que no se sabe y lo sexual. Comencemos también con esto. El síntoma en análisis se agrava. Se agrava. El síntoma en análisis se agrava. Al inicio, fundamentalmente. A gente às vezes fala, como puede ser, comencé o análisis y estoy peor que antes. El problema es que el análisis es la introducción de un microscopio, aquello que ficaba no percibido por el sujeto comienza a ser amplificado. Por eso las cosas comienzan a estar peor que al inicio. La finalidad no es estar peor. Entonces, tem una traducción subjetiva de la relación del sujeto con el síntoma.
que es la suspensión y la precipitación de la pregunta del sujeto. El síntoma puede ficar mucho tiempo silencioso y de repente se manifestar. Y esto abre la pregunta sobre cómo responde el sujeto al síntoma y qué deviene el síntoma en la cura analítica. Intenté ya en otras ocasiones abordar el problema del síntoma con la noción del saber-hacer, que es, antes de todo, un saber-hacer de parte del sujeto. El saber-hacer es otro nombre para designar la asunción de parte del sujeto de los significantes de su historia, cómo se compromete con su existencia. El saber-hacer, entonces, es exigible sul fatto de que lo que instituye un sujeto es la existencia de un significante que fue rejeitado en relación al cual el sujeto tiene que tomar posición. Lacan lo indicó ya Freud había ya indicado la ausencia de representación en relación al inconsciente, ausencia de representación de la muerte y del sexo. Esto quiere decir que no tiene posibilidad de dispor de un saber inconsciente sobre la muerte y sobre el sexo. Sin embargo, la ausencia de uno y otro no tiene las mismas consecuencias. Cuando Freud fala que todo traumatismo es sexual, da un lugar prevalente a la ausencia de inscripción del significante de la diferencia de sexos en el inconsciente. Freud fundó el psicoanálisis a partir de la relación de un sujeto con un significante faltante. Cuando plantea que el trauma es siempre sexual, troce la esencia de la experiencia de un sujeto a un saber-hacer en relación a este defecto de inscripción de la diferencia sexual a nivel del inconsciente. Entonces, hay una respuesta del sujeto en relación al sexual. Esta respuesta es siempre sintomática. Por eso Lacan, en el seminario Le Symptôme, hace un neologismo, lo digo en francés, mas se entiende bien. El neologismo es symptomatise. Symptomatise es la conjunción de síntoma y trauma. Symptomatise. Entonces, mi cuestión ahora es la respuesta analítica al síntoma en nuestros días. La cuestión, entonces, concierne el fin de análisis. Además de todo lo que uno puede deslizar, la cuestión es cómo saber cómo el análisis afectó al sujeto en términos de su ser.
Esto nos lleva al inicio del análisis. El inicio del análisis es la indeterminación. Indeterminación a la cual Lacan dio un nombre que es la falta en ser. Y la eficacidad de un análisis tiene que ser evaluada en términos de un efecto de ser. Si al inicio tiene falta en ser, una práctica es válida si produce una práctica es válida si produce una respuesta a esta falta de ser, que quiere decir un más de ser. Y es aquí donde el recurso a la escritura me parece esencial. No la idea de proponer a todos los analizantes que se pongan a escribir, no se trata de eso. Mas la necesidad de un escrito inconsciente como salida a lo que constituye la esencia del inconsciente, como eu falei, la ausencia de contradicción. No es una invención mía lo que yo estoy proponiendo, porque cuando Lacan fala de alguien que hizo un análisis y su relación con la religión, fala de que un análisis produce un ateo viable. Ateo viable. ¿Qué es un ateo viable? Un ateo viable. Ateo viable. ¿Se entiende? Sí. Okay. Ateo viable quiere decir que es muy difícil producir un verdadero ateo. Un ateo viable quiere decir que es posible ser ateo, mas con condiciones. ¿Cuál es la idea de Lacan? Que el ateo, como efecto de un análisis, entonces, ateo posible de hacer, da una definición de qué es un ateo viable. Es un sujeto que no se contradice el tiempo todo. Es una respuesta simple. Lacan dice es difícil. Aquí tenemos algo muy claro. Ateo viable, alguien que no se contradice el tiempo todo. ¿Verdad? Hablamos de eso antes. Si el inconsciente puja a la contradicción el tiempo todo, ¿cómo producir un sujeto que no se contradice el tiempo todo? Quiere decir, un sujeto que asume una posición y esa es su posición. Entonces, la pregunta para nosotros es ¿cómo, si Freud dice que el inconsciente no conoce la contradicción, una práctica de palabra puede permitir una salida a lo que el inconsciente no permite de concluir? Los analistas que siguen a Lacan toman como soporte dos términos que constituyen una suplencia a esta falencia, a la falencia de la conclusión del inconsciente. Si uno admite que el inconsciente no puede concluir, la cuestión es cómo concluir. Ten la propuesta de la IPA, la Asociación Analítica Freudiana. Si el inconsciente no puede concluir, la solución es la identificación al analista. Ese es su modo de concluir. Lacan rechazó esta propuesta. ¿Qué significa? Si no, la salida de la conclusión no puede ser una identificación. Creo que aquí lo que intervienen son dos términos fundamentales. Uno ya falé, voy a retomar, es el término de decisión, el otro es el término de acto.
La hipótesis que eu me formulo hoy es que es la escritura de la letra en el inconsciente que un sujeto encuentra el soporte de la decisión. Porque la decisión, ¿de dónde viene la decisión? La decisión no es uno que se despierta a la mañana y dice, hoy voy a tomar una decisión. La decisión tiene que tener un apoyo analítico. Si alguien hizo un análisis, la decisión, ¿cómo? Apoyo. La decisión que tiene un apoyo en el análisis es un apoyo transferencial. Este apoyo viene de la escritura de la letra. Entonces, yo no me refiero a las diferentes decisiones del sujeto antes o en el transcurso del análisis, mas a la decisión definitiva, la decisión última, aquella que decide del fin de análisis, es sobre la cual el sujeto va a tomar apoyo en su existencia. Quiere decir, que decida ser analista o no. El lugar que ocupe como analista o no después del análisis depende de esta decisión final. O sea que es fundamental. Por eso yo utilizo la expresión que en francés corresponde bien a lo que voy a decir. La lengua en francés es se faire à la lettre. Se faire à la lettre es se hacer a la letra. Se hacer a la letra. ¿Por qué utilizo esta formulación? Porque toma apoyo en una formulación de Lacan, en un texto, Radiofonía, en el cual Lacan fala de necesidad del tiempo para hacerse al ser. Para se hacer al ser. Ou ser. Se hacer ao ser. Se hacer ao ser. Entonces, se percibe en francés, la digo en francés, para entender, il faut le temps pour se faire à l'être. El que il fallait antes es se faire à la lettre. L'être et être, c'est prácticamente la misma cosa. Y la mi hipótesis es que el ser o ser del sujeto, l'être del sujeto, es la letra. ¿Se entendió? Eu vou escrever aqui. Que é o certo. Esto nos remite al tiempo del análisis, más al erudizo, al tiempo que es necesario para percibir, sentir y encarnar aquello que nos constituye como uno completamente diferente de los otros, lo que Lía faló del buen uso de la excepción. El uno es la excepción y después están todos los unos que constituyen el conjunto de los no uno como uno. Entonces se pone ahí la cuestión del límite, el límite entre uno y todos los otros.
Y es en ese límite que se encuentra en su esencia la letra, que es lo que la distingue, que inscribe el programa del sujeto. Y finalmente la pregunta, que es la pregunta de Alba, si es posible que esta letra sea transformada. La concepción de Lacan es que la letra se encuentra en el límite, en la frontera entre ser y no ser. El análisis revela una dimensión del inatrapable, inalcanzable con el sentido. Por eso Lacan fue além del sentido, no por un gusto personal, sino porque se dio cuenta que con el sentido lo que uno hace es alimentar el síntoma. Entonces, lo inalcanzable por el sentido es algo que no va a poder inscribirse. Entonces, de lo que se trata es de un procedimiento que apunte a lo más singular de cada uno, y es a esa condición que tiene una posibilidad de inscripción. Ese procedimiento es del orden de una experiencia, y como toda experiencia es siempre única, y apunta a escribir lo que no se dice. La escritura se sitúa ahí donde, como dice Lacan, se dice en portugués, la verdad balbucía. ¿Se entiende? La verdad balbucia, ¿qué quiere decir? Que la verdad también tiene un modo de contradicción. Balbuciar es también una cosa y su contrario. Lo que hay que entender es que la finalidad de un análisis es pasar del gozo de la palabra a lo que se escribe para un sujeto. Retomo la cuestión del inconsciente. El inconsciente quiere decir que en una parte se sabe, tiene un saber. Es un saber que está a disposición del sujeto, ainda si el sujeto no tiene el conocimiento de eso y no se sirve de ese saber de un buen modo. Lacan dio la definición del inconsciente como saber. Mas este saber es un saber, existe en portugués elucubración, es un saber de elucubración. La elucubración es una invención de mitos, que el análisis reduce para cernir el núcleo. Entonces, se puede decir que el inconsciente es una invención de mitos y el análisis un método que conduce a la reducción de esos mitos. Mucha gente lo piensa, al punto que algunos escritores, cuando me consultaron para hacer un análisis, vinieron con esta pregunta: ¿un análisis puede ser un obstáculo a la escritura? Quiere decir, un obstáculo a la creación.
no es la posición del psicoanálisis y tampoco la experiencia analítica que demuestra eso, porque el análisis crea, fabrica en el lenguaje el punto en el cual el sujeto va al límite de lo indecible y constituye, al contrario, un procedimiento que empuja a la escritura. Retomo esta pregunta que ya fue dicha. El análisis es una operación de lectura. Se descifra el inconsciente hasta lo irreductible. Esa es la finalidad del análisis como práctica de real. Ahora bien, el análisis no se limita a producir lo irreductible. Ahí interviene la cuestión de la letra. ¿Cómo del saber íntimo se escribe la letra del sujeto? Es ahí que yo propongo la verdadera dimensión de se faire, de hacerse a la letra. Porque está la letra que se escribe, pero está usar que toma la medida de la letra. Por eso, Lacan faló de necesidad del tiempo para hacerse a usar. Lacan dice el ser, no el sujeto. La diferencia entre sujeto y ser es que el sujeto es definido únicamente en relación al significante. Usar incluye la inscripción do gozo no corpo. Entonces, el tiempo de se fazer ao ser es el tiempo, no solo para habituarse, mas o tiempo para servirse de la modalidad singular de la relación con el gozo. Se fazer a la letra indica una lema en relación a cómo se acomodar, no se dice se acomodar. Es necesario el tiempo de escribir lo irreductible del final, la letra final. Ahí donde tem un falimento, una falencia en la palabra, es eso que tiene que pasar a la escrita. Lo que nos enseña la práctica del análisis es que la palabra constituye una falencia para nomear un ser, mas el análisis puede apuntar al imposible a decir, ahí donde no quedan más los semblantes. En ese sentido, el análisis es una práctica de escritura, una escritura além de la lógica fálica. La lógica fálica es la lógica universal, una lógica além do fantasma de la relación sexual en la cual cada uno piensa encontrar un complemento en un parceiro. Es la tesis que
que Lacan retoma de Freud en el seminario de un discurso que no sea del semblante. El inconsciente tiene una parte de palabra inédita, mas tem una parte que va a ficar inédita. Y vemos que el problema es un problema fundamental que Lacan se planteó desde la dirección de la cura, en relación ao desejo. Cuando fala en ese texto la dirección de la cura, tem que tomar o desejo a la letra. Ya estaba la afinación de la letra. No es algo completamente nuevo, porque ya falaba de la letra en la instancia de la letra en el inconsciente, texto de los escritos. La novedad no viene tampoco de considerar un sueño como un texto a descifrar, porque esa es la proposición de Freud. Tomar un desejo a la letra quiere decir reconocer la existencia de una imposibilidad en la palabra. Y que hay que extraer las consecuencias, sobre todo en relación a la interpretación del analista. Entonces, esta idea de tomar el desejo a la letra implica modificar el estatuto de la palabra para el psicoanálisis del síntoma, y es ahí que aparece la necesidad de hacer referencia a la escritura. Por otra parte, como ya falei, Lacan pasó de la noción de sujeto en relación al significante a la noción de, ¿cómo se dice en portugués? Par lettre, falazar, a la noción de falazar. ¿Qué es el falazar? Que cambia en relación al sujeto. El falazar es la conjunción del ser marcado por el significante en el cuerpo, es un ser que viene a ser un ser de goce. En relación a la interpretación, la consecuencia de Lacan es que el escrito se diferencia de la palabra, porque en el sentido que hace falta poner muchas palabras para poder ser entendido, mientras que el escrito es una reducción que da cuenta de una formulación y no tiene necesidad de pasar varias veces por la palabra. En ese sentido, como lo dijo Osvaldo, la propuesta de Lacan, el titulatar, es el escrito como segundo en relación a la función del lenguaje, y la letra como el instrumento propio a la escritura de un discurso. Lacan va ainda além disso cuando dice que no hay otro modo de interrogar el inconsciente si no tiene la referencia al escrito. ¿Por qué? La idea de la referencia indica un punto fijo, inmodificable, quiere decir la dimensión de un real. Está en el inconsciente, lo que es del orden de lo simbólico, mas la referencia tiene que ser siempre lo que es del orden del imposible.
Y eso es algo importante clínicamente y desde el inicio del análisis. La relación entre lo que un sujeto quiere ser y la dimensión del imposible. Para cada caso es diferente, mas el analista tiene que ser advertido de eso. Entonces, cuando se habla de la referencia en el inconsciente, la referencia es la letra. En ese sentido, Lacan utiliza un término que en portugués se traduce para rasura, rasura. La idea de Lacan utiliza la expresión de la rasura definitiva. La rasura definitiva que indica la operación del análisis. La idea es que la letra es rasura que hace ruptura en los significantes, o sea, en la forma. De lo que se trata es cómo hacer un buraco en la forma que el sujeto se construyó. Y para hacer buraco, el modo en que Lacan concibe es con la letra. Y la letra, con esta definición, como el colmo, se dice colmo, le colmo, el máximo. No cúmulo. Colmo. Sí. Cumi. El cumi del escrito. Utiliza acá una fórmula que permite captar de qué se trata. O lenguaje es la carne, la escritura es o aveso. Aveso. Quiere decir que la escritura es lo que permite alojar o gozo. La escritura da o aveso o gozo del sujeto. Es eso que quiere decir en el análisis se hacer parceiro del síntoma del sujeto. El analista parceiro se hacer parceiro quiere decir se hacer el complemento del síntoma de gozo del sujeto. Y en esta perspectiva de fin de análisis, articulada al saber hacer con el síntoma, una pregunta se impone. Es de eso que estoy trabajando ahora. O sea que estoy balbuceando también. ¿De qué síntomas se está hablando? Cuando se habla de identificación con el síntoma, ¿de qué síntomas se está hablando? Es verdad que la brújula, se dice brújula, la bússola en francés, la bússola esencial en la cura es de distinguir los síntomas analíticos de los síntomas que no lo son. No todos los síntomas son síntomas analíticos. Para que un síntoma sea analítico, tiene que ser articulado con el inconsciente. Es en relación con los síntomas analíticos que el analista va a transformarse en el parceiro del síntoma. Más precisamente, ¿por qué Lacan distinguió el síntoma fundamental del síntoma original? Alba faló del síntoma original y Lacan también faló del síntoma puro.
tres modalidades del síntoma. Del mismo modo que Lacan planteó la idea de un fantasma puro en relación al hombre dos lobos, falei ontem de eso, el fantasma puro. Fantasma puro es un fantasma sin mediación. El sujeto y el otro son la misma cosa. Lacan también faló del síntoma puro. El síntoma puro en el caso de Joyce. Un síntoma puro quiere decir un síntoma en relación al cual la interpretación no produce ningún efecto a nivel del inconsciente. Lacan utiliza un término en francés, es la interpretación no puede émouvoir. ¿Cómo se dice? Conmover. Una interpretación que no puede conmover al sujeto. Es lo que hablábamos antes de la congelación. O se puede decir como interpretación la cosa la más fuerte posible. El sujeto no se siente afectado. Eso es no estar conmovido. Ahí aparece la idea de un síntoma puro. Entonces, si identificar al síntoma como perspectiva de un análisis, tiene la exigencia que ese síntoma sea elucidado. Tiene la necesidad que ese síntoma sea reducido hasta lo ininterpretable, hasta el máximo de la interpretación, mas exige también poder plantear la cuestión a qué condiciones uno puede decir que un síntoma se transformó en síntoma. Síntoma es la nueva escritura que Lacan propone para el síntoma en los últimos años de su enseñanza, no solo en relación a Joyce, sino con la perspectiva de qué puede ser el síntoma al final de análisis. Entonces, lo que se puede decir es que la escritura en el inconsciente es aquello que se opone al semblante, a los semblantes del sujeto. Y es ahí donde se puede evaluar la eficacia del discurso analítico. Promover esta perspectiva del análisis es promover la disolución de las formas imaginarias y simbólicas que constituyen los semblantes que se fabricó un sujeto, lo cual implica anudar de otro modo. Para que se anude se dice, enode, para que se enode de un otro modo, una cosa tiene que se escribir, si no, no se puede anudar de otro modo. Entonces, hay al final de análisis un franqueamiento de los semblantes, un alerta del sentido sexual, y eso permite percibir que el escrito no es del mismo registro que un significante. El escrito no se dice, mas faz dizer. Ahí donde la palabra fracasa, falla. Así, lo que se escribe en el inconsciente
no está feito para hacer lazo, está feito para producir efectos. Entonces, o que se escribe es en el lugar de imposible a escribir, que es la relación sexual, y es lo que se inventa en un análisis, la escritura de un imposible a escribir. Es así que yo entendí por qué Lacan aborda la cuestión de la letra como un precipitado. Un precipitado es algo que precipita, que fica en un fondo, que deja todo el resto aparte, mas fica para siempre al fondo. Una letra que precipita no es una letra que estaba al principio. Bom, então quem esteve ontem e acompanhou até hoje pode seguir o raciocínio, né? Acho que o Scoville propôs esses dois temas, usos do fantasma e usos do sintoma, por uma questão lógica, né? Entendo que o caminho que você fez foi no sentido de, ao início, um sujeito se orienta desse uso que ele faz do fantasma, né? E que a intervenção a partir da análise vai permitir operacionalizar um uso a partir do sintoma. A gente pode dizer isso, né? Sim. Que você trabalhou de ontem até hoje. Bom, vou tentar ser breve para a gente abrir para as perguntas. Queria colocar talvez uma ou duas questões para a gente começar. A primeira, quando você diz assim, que tem algo da decisão e do ato em jogo, nessa passagem da orientação a partir do uso do sintoma, né, da letra, mas você disse, é uma decisão que não é acordar de uma hora para outra e decidir que vou fazer assim, né? Essa decisão tem que vir de um apoio transferencial, você diz, tem que vir da letra. Então, quando você diz isso, você está aproximando a transferência e a letra. Há um uso da letra por parte do analista para permitir que o analisante venha a tomar essa decisão? É isso? Perdão. Sí, o analista fez a experiencia de aquel, ahí donde él mismo fue reducido en su propia experiencia. Él sabe, o que el analista sabe, o que el analizante no sabe, es aquello a donde fue reducido él mismo con la experiencia del análisis. Y ese precipitado del lado del analista, él sabe que es eso que tiene que producir modo. Ahora, lo que el analista no sabe, que es saber del lado del sujeto, es los significantes del inconsciente del sujeto. Entonces, la práctica del análisis es una práctica entre dos parceros, uno que dispone de saber del lado de su inconsciente y otro que sabe qué se puede esperar de la reducción de esos significados. Bom, a outra questão que eu coloquei na mesa anterior, acho que você já respondeu, né? Que esse precipitado da letra não é algo que está no início. Então, que essa letra que está em jogo na identificação do final, ela tem que ser produzida pela análise, ela não é o sintoma original do sujeito. Vamos a decir las cosas químicamente. Químicamente las cosas son más, falan más. A medida que avanza o análisis, los sujetos sueñan menos. ¿Por qué? Que alguien puede me explicar. Porque al principio tengo una profusión de sueños.
Y al cabo de unos años, hoy los análisis se miden en años, al cabo de algunos años, la relación con el inconsciente se reduce. Cada vez más, ten menos sorpresas, ten menos sueños, porque ten algo que se escribe en el inconsciente. El inconsciente no es únicamente un mensaje a descifrar, ten algo que responde a nivel del inconsciente. Entonces, la práctica del análisis es una práctica de escritura. No es que la escritura viene en la última sesión, que algo en la última sesión se escribe en el sujeto. Es una práctica continua de reescritura de lo que ya fue escrito. Es verdad que tiene un síntoma original, que es el sintomatismo, la respuesta sintomática al trauma inicial. Para todo sujeto tiene un síntoma inicial, que es el síntoma original, y eso ya es una escritura que tiene después o que se escribe del inconsciente bajo transferencia, que afecta ese síntoma inicial. Si no, o análisis es solo una práctica que consiste a consentir a lo que ya estaba escrito. No es mi posición en relación al análisis. Vamos abrir para a inscrição, então você prefere responder de uma por uma as perguntas, não é isso? Sim, prefiro. Sim, então aqueles. E se mais alguém quer se inscrever, vai levantando a mão que eu vou pegando. Bom dia, agradeço a conferência. Na verdade, é só um comentário, uma lembrança de uma passagem do Lacan, exatamente do que você acabou de falar. Desde ontem eu me lembrei desse trecho, na sua conferência de ontem, e agora mais ainda. Tem uma passagem no seminário da transferência, em que Lacan vai justamente dizer que não existe um inconsciente esgotado pela análise, mas o que existe é um inconsciente que passou pela experiência do inconsciente. Ou seja, que alguma coisa se inscreveu com a própria experiência da análise, como você acabou de dizer, né? Ya o inconsciente en la transferencia no es lo mismo que el inconsciente fuera de la transferencia. Es la experiencia de todo lo que hace un análisis, o efecto de entrar en análisis, tiene una modificación de la relación con lo inconsciente. Entonces ya el inconsciente no es lo mismo. O que el inconsciente está afectado después del análisis. Yo fiquei muy sorprendido cuando Lacan, en el último seminario, habla de un lapsus que él hizo. Está en un restaurante, tal vez ustedes conocen la experiencia. Está en un restaurante, pide un plato de comida y hace un lapsus. En vez de hablar un plato, como se dice, langostino, y en vez de decir o señor quiere langostino, dice a señora quiere langostino. Dice un falimento de género, Lacan. Ele está se dirigindo a um homem e ele pergunta à senhora. Sí. Entonces, Lacan dice, no es un fallido. No es un fallido, es un error. Não, uma falha, é um erro. Sí, no es un acto fallido. Um asfalto. Un acto fallido. Sí, es un error. Dice, el análisis con el tiempo fiz en modo tal de unificar mi consciente con mi inconsciente. Unificar. Unificou o inconsciente com o consciente. O análisis unificó o consciente con inconsciente.
Eu acho que isto permite dizer, es un punto de debate. Mis colegas no están de acuerdo con eso, mas eu acho que me parece justificado decir eso, que el sujeto de fin de análisis no es un sujeto dividido. Lacan, cuando está falando disso, está diciendo, eu no estoy dividido. Yo unifiqué mi inconsciente con mi consciente. No quiere decir que el inconsciente desaparece. Lacan formula concretamente que inconsciente fica u outro del sujeto. Mas la relación que uno tem con su inconsciente después del análisis no es la misma. Y lo que permite esa relación diferente con el inconsciente, que el inconsciente se unifica con el consciente, es porque en el inconsciente algo se escribió que hace que no sea permanentemente una contradicción. Vamos lá, gente. Se anime. Seria uma coalescência? Sí, a la entrada del análisis hay coalescencia de lenguaje de gozo, al final del análisis coalescencia de lenguaje con la letra. Eu vou aproveitar que estou com o microfone. Já que me deram. Já que me deram. Eu fiquei com a questão, Scovite, acerca do que você falou agora no final, de que uma análise mais longa, a pessoa passa a sonhar menos, né? E aí eu fiquei pensando, queria ouvir você sobre, nas experiências que a gente escuta de passe, né? Há um tempo, e aí esse tempo que é do final também, de ocorrer muitos sonhos, né? de trazer sonhos. Agora é isso, talvez se esses sonhos já estão mais decifrados, né? Assim, de que na experiência a gente escuta que eu passei a sonhar e como isso levasse a alguns sonhos que falam, né, trazem alguma coisa desse final de análise. Eu queria escutar o que você pensa sobre isso. Sí, es una pregunta importante porque tiene varios aspectos. Tiene una experiencia clínica que es lógica. Si el análisis hace caer los semblantes, cuanto más se avanza en el análisis, esos semblantes caen, el sujeto está más en relación con su propio real, ¿sí? Y esto se verifica en los sueños. Quiere decir que hay sujetos que, cuanto más avance el análisis, comienzan a hacer sueños de angustia que antes no tenían. Y a preguntarse cómo puede ser posible. Yo antes no tenía angustia, es así. Y empiezan la angustia es un signo de un real. Entonces es lógico que el sujeto comience a hacer muchos sueños de angustia. Entonces tiene un real que está, ¿cómo se dice?, desvelado. Un real como en el teatro. Se levanta el telón y ahí uno fica sin el imaginario que hay detrás del telón. Cara a cara. Está cara a cara, uno está cara a cara con su propio real y no hay más mentira. Y cuando no hay más mentira, ¿qué hay? Hay angustia. No se puede mentir. Entonces, tengo esa dimensión, que hay una dimensión clínica de sueños más en relación con un real. Es verdad que no solo en nuestra escuela, porque yo ya lo escuché en otras escuelas, hay pases en los cuales la gente quiere demostrar al final de análisis, veja bien cómo tuve
e o desejo do analista, meu sonho faz a prova. Eu acho que o sonho se deixa fora os sonhos de angústia, o sonho é sempre um modo de mascarar o real. Então, que um passe seja evaluado unicamente com um sonho, para mim não é suficiente. Por isso, puse o acento na decisão e o ato. A decisão e o ato têm que ser evaluados em relação a como foi a relação do sujeito com a decisão e com o ato antes do análise. Aí tem um modo de evaluar que é mais justo. Que mudou em relação com a decisão? Mas é verdade que tem um conteúdo de sonhos que cambia com a análise. Não se sonha as mesmas coisas quanto mais se avança na análise. Com o que eu não concordo é com a existência de um sonho que prova o desejo do analista. Daí, vou passar para os sócios, Thalita e Anselmo. Lia, Thalita e Alfa. Não, eu queria só, então, marcar essa questão do que você falou no início, do lugar, né, até o final, do lugar do analista. Né, porque esses sonhos de angústia, eles vêm, né, vêm aí no rol de trazer para o analista, de trazer para a análise algo que ainda, né, que ainda escoa, como se falou ontem, né, um escoamento aí desse resto de gozo. Sim, se vê também na supervisão, quando a pessoa que traz um caso para um controle fala da sua angústia. Fala da sua angústia, quer dizer que tem um real que ainda não foi tratado. Bom dia, obrigada pela conferência. Eu vou tentar perguntar, mas achei interessante porque me lembrou a questão que a Sandra começou, né? A minha questão gira em torno disso que você falou, que os sonhos vão diminuindo com o passar da análise. E eu me lembrei de dois passes. Uma da Andréa Milagres, que ela fala de um sonho em que remete a nadar e morrer na praia, né? Que fala desse fim que pode ser com esse afeto que ele usa depressivo, né? Quando vai se chegando ao fim. Eu até penso esse nadar e morrer na praia, essa coisa do litoral, né? Enfim, se tem alguma relação. E aí me remete ao que você vem falando sobre essa decisão, dessa contradição na relação, eu estou entendendo assim, com essa contradição que o inconsciente parece que fica nesse empuxo de nos colocar nessa contradição que talvez leve a um gozo, né? E aí essa decisão, enfim. E a outra coisa que me remeteu foi uma fala da Elines, né? Que ela disse em algum momento, uma das perguntas, de que depois dessa passe, né, não se dá tanto valor, não se dá, não fica tão ali, não é mais tão inocente em relação a esse impulso do inconsciente. Aí eu estou dando minhas palavras, né, mas assim, vem aquele sonho e não se dá mais tanto valor a isso. E aí me vem essa questão de que então, que você pudesse falar um pouquinho dessa operação de decisão, que foi quando você falou que não se trata, claro, de simplesmente acordar e dizer agora eu vou, né, decidir, que tem a ver com, você usou uma palavra que eu até perguntei, que tem a ver com algo que se faz com o analista, junto com ele. Não vou lembrar. Apoio, pronto, foi o apoio, né? O apoio. E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, por favor. Eu mantenho uma posição que é difícil de provar com um sonho
que se produce el pasaje al analista. Tem que situar o sonho no contexto de ese análisis, que acontece en la relación con el analista, porque Lacan fala, es importante tener en cuenta eso. Por una parte, la destitución subjetiva y el deseo del analista. Deseo y el deseo del analista. El deseo del analista. El deseo del analista es una experiencia del lado del sujeto, del lado del analizante. Es la reducción del analista a no ser nada. Eso es el deseo. O analista que conduziu a análise passa a... O analista que condució o análisis fica en un lugar de deseo, que es el ser, lo opuesto del ser. Quiere decir que no está completamente reducido, no solo el sujeto, mas el analista reducido. Entonces, o sueño en sí mismo no es la prueba. Si el sueño aparece en un contexto en el cual tem destitución subjetiva, tem o deseo del analista, ahí concordo, mas evaluar el final de un análisis con un sueño a mí me deja dubitativo. Lo que você trouxe, como lo que cuenta Elis, que al final uno deja caer la necesidad de buscar una interpretación a los sueños, eso concordo plenamente. Es verdad, eso es la prueba de la caída del sujeto supuesto saber. Uno hace un sueño, no tiene necesidad de buscar un sentido. Sueño y uno se arruma con eso que soñó. Y no tiene que buscar un sentido más. No quiere decir que uno no es responsable de sus sueños. Después de un análisis, uno tiene que ficar responsable de su inconsciente, mas termina el sueño como un mensaje que se endereza a otro. En eso estoy concordo con lo que dice Luis. Eu gostei muito da questão do ser, né? Ficou muito claro para mim. Mas a minha questão é essa questão do sujeito no fim da análise não é dividido. Porque a gente está habituado a escutar que no fim da análise o sujeito é como que radicaliza a castração, tem a assunção propriamente da castração, e como a gente pensaria nisso no sujeito que já reduziu os mitos, já dissolveu as semblantes e as formas, né? Achei bem interessante. Então, queria escutar um pouquinho mais sobre isso. Sim, eu falei que o sujeito de fim de análise não é um sujeito sem inconsciente. No se termina el inconsciente fica para el sujeto. Fican cosas del nivel enigmático. Tem enigmas después de un análisis. No es que un sujeto sabe todo de sí mismo. Lacan fala de afectos enigmáticos. Afectos enigmáticos quiere decir que después de haber terminado un análisis, tem enigmas en la vida que producen afectos que el sujeto está sorprendido. ¿Por qué hizo? Tem los enigmas ainda también del propio fantasma. Uno halla que atravesó el fantasma uno encuentra que tiene efectos del propio fantasma. Ahora bien, tiene una posición en relación al inconsciente que el sujeto
toma posición en relación a las producciones del inconsciente que no lo dejan más dividido. Lo importante no es si tiene inconsciente o no inconsciente, tiene inconsciente, mas la producción inconsciente no deja el sujeto dividido. En ese sentido, se puede hablar de un sujeto de fin de análisis que no está dividido, mas es eso que prepara a poder ocupar el lugar del analista como semblante de objeto A. Semblante de objeto A no es un sujeto. Entonces, uno como analista, cuando ocupa el lugar del analista, no puede ser un sujeto dividido. Dividir seria no sentido de se angustiar? ¿Cómo? De se angustiar, no sentido, não se divide no sentido de não se angustiar? Esa es otra pregunta. Si después del análisis uno puede prometer que no existe más la angustia. Existe angustia después del análisis. No se puede prometer que uno terminó con la angustia. Existe la angustia. La angustia tiene que ser más reducida. Más, yo acho que la angustia del fin de análisis, después del análisis, es una angustia que no está ligada del enigma del deseo del otro, que es la formulación de la angustia en Lacan en el seminario de la angustia. La angustia es la no respuesta en relación al deseo del otro. Eso se termina. Fica una angustia en relación ao real. Sim. Eso fica. Aqui. Vamos pegar essas A três. pergunta é simples em relação à afirmação de que um sonho não seria, por exemplo, na sua opinião, né, um índice suficiente para se considerar a questão do desejo do analista, né, se eu entendi bem. Sim. A minha pergunta é, mas um sonho, aí você colocou a questão em relação a, talvez fosse mais interessante considerar a dimensão da decisão do sujeito, né, do que propriamente um sonho como uma prova do desejo do analista, né? A minha questão é se um sonho pode, por exemplo, ser um elemento que esteja conectado na elaboração do sujeito em relação à decisão, por exemplo, né? Nesse contexto de fim, nesse contexto aí, inclusive dos relatos de passe, inclusive, né? Como a Thalita lembrou. Então, é difícil falar quando não se fala do caso, não? Porque não é seguro que estamos falando da mesma coisa. Eu concordo com a ideia que é uma coisa que se pode demonstrar. Tem uma progressão nos sonhos em um análise. O sujeito não sonha as mesmas coisas en el transcurso de un análisis, teniendo una parte o sueños recurrentes, sueños de repetición, el sujeto está sorprendido después de un largo análisis va a ser el mismo sueño. Quiere decir ahí que tiene un real que existe, mas o conteúdo de los sueños tiene una progresión a medida que se avanza en el análisis. Ahora bem, la idea con la cual yo no estoy de acuerdo porque lo fiz la experiencia en los carteles del pase, un sujeto que hizo un sueño y dice, ahí está, esta es la prueba que tengo el deseo del analista, y toma la decisión de hacer un pase porque fiz ese sueño. Aí seria a decisão estaria no plano do outro, já no ato. Exactamente, el sujeto toma una decisión porque toma la garantía en relación a un sueño, mas un sueño durante el análisis es siempre un sueño de transferencia hasta el final. Un sueño es un sueño de transferencia.
Entonces, un sueño de transferencia quiere decir que o sujeto no fue hasta el final en la relación transferencial con el analista. Por eso, eu fico dubitativo que o sonho faz prova de fim de análise. Milena. Você foi muito claro quando você disse que o que se precipita não é uma letra que estava no princípio, né? E isso é uma coisa que a gente já chegou a ler, né, nos seus escritos, nos seus textos, mas eu queria ouvir mais sobre isso, porque também na sua fala você falou que a análise não é só uma leitura, que a análise tem uma redução, né? E quando eu escuto isso, eu suponho, se tem uma redução, se tem uma leitura de algo que estava lá, né, do significante aí. Mas como é que é isso que se precipita disso que já estava lá, mas não estava lá? Tem uma formulação, vou dizer em francês, você vai me ajudar, que Lacan repite muito nos últimos anos de sua enseñanza, que é de dizer ne cesse pas de ne pas écrire, como se diz? Não cessa de não se escrever. Não cessa de não se escrever. Algo que no cesa de no se escribir es lo contrario de una letra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mas, al mismo tiempo, tem una vez en el cual dice, tem algo que cesa de no escribirse. Si uno dice cesa de no escribirse, quiere decir que algo se escribe. Y si algo se escribe, está falando en el análisis. Agora, há uma diferença então entre os... Não, tá aquele microfone, não. É porque eu acho que é a mesma questão ainda, né? Porque tem algo de imperativo desse sintoma, desse que não cessa de se escrever. E aí me parece ser da ordem de uma contingência, esse do fim, isso que se escreve. Daria para a gente pensar nesse sentido, o começo como um imperativo do ter que ser e o do fim de mais de uma ordem, de uma contingência, de uma escrita inventiva. Sí, absolutamente. Tem una contingencia en el sentido que no es un mecanismo de maduración. Tem necesidad que tem una contingencia, después hay que entender a qué se llama contingencia, mas una experiencia nueva, inédita, que permite que se interrumpa la no escritura, que algo en ese momento de esa contingencia faz para el sujeto evento. Tem un evento. En este, ¿cómo? No, evento. Evento. ¿Cómo? Evento. Lacan definió el síntoma como evento del cuerpo. Tem el síntoma como evento del cuerpo al inicio del análisis, como resultado de la estructura infantil, mas tem una contingencia que faz evento del cuerpo y eso es una escritura. Isso na transferência. Es Essa contingência na transferência. es una contingencia en la transferencia. Então, Tem um pintor famoso espanhol, eu não vou lembrar quem é, não sei se foi Picasso, Miró, enfim, não sei. Ele, ao se deparar com as pinturas rupestres, ele diz que as pinturas rupestres são o único ato criativo da história da humanidade e dos seres vivos, né? Aí você, acho que dialoga um pouco com o que a Milena, enfim, com o que está se discutindo agora. Você fala que a letra do final não tem a ver com não é a mesma letra do início. Mas, porque assim, quando ele falou isso, eu suponho que ele esteja falando da fundação do sujeito, né?
Então, essa letra do final, ela não é a mesma do início, mas ela tem algo a ver com essa letra do início, como se essa letra do início fosse suporte, digamos assim, para que se produza, se escreva essa letra do final. La cuestión es la siguiente: el sujeto final es un sujeto que es un mismo del inicio o es un sujeto nuevo. No todo es nuevo. Fica lo que el sujeto fue siempre. Hay cosas que no mudan. Quiere decir que el sujeto es o que el sujeto es. Por eso Lacan fala, faz tempo para se fazer a usar. Usar es lo que ya está escrito, mas tem lo que faz de inédito en el sujeto. Freud ya falaba disso. El análisis permite acceder a un estado nuevo que no se puede acceder de otro modo. Eso quiere decir una nueva producción. Ahora, yo me formulo esto. Esa nueva producción es solo transitoria, efecto de análisis, que va a durar 2 meses y después se termina, o es algo definitivo. Si es algo definitivo, es una nueva escritura. Es para mí un modo de decir otra cosa que yo ya falei, que tiene una marca de fin de análisis. La marca efecto del análisis, y una marca es una escritura. Es una marca en el cuerpo, una marca efecto del análisis, que hace que el sujeto no puede más volver atrás. Eu queria acrescentar um aspecto a essa questão que veio do impossível, do contingente. E quando você falou do evento, né? Se eu entendi bem, traumático, que fixa, o sintoma que fixa... Eu acho que para a gente vai fazer como advento. Advento. Tá. Advento. Como ele fala? Acontecimento. Acontecimento de corpo. Acontecimento. Acontecimento de corpo. Ah, porque em espanhol está evento. Ah, sim. Mas está no campo semântico aí. Porque ele usa advento quando ele fala da angústia no real. Na terceira ele fala advento. Mas quando fala do sintoma, acontecimento. Acontecimento. Mas o que eu queria perguntar é talvez um outro ângulo aí dessa questão. É que poderia tomar então esse sintoma aí de início de análise como o que não cessa de se escrever. E, portanto, a letra de final de análise que advém como contingente, mas que advém desse impossível que cessou, é por essa via que ela faz suplência ao sintoma, então. Uma suplência de outro modo. Ali onde era gozo, há uma suplência de letra, feita pela letra ao final. Esse precipitado. É por aí. Hay que entender que se entiende por suplencia. La suplencia es hacer existir algo que no existía. El síntoma existe, entonces la letra no puede hacer suplencia. No es suplencia, es el síntoma reducido a un máximo, como lo decía Lía, teoría f de x. Es una función que escribe y el síntoma es letra. Lo que queda del síntoma o final es una letra. Entonces, no es la letra como suplencia, el síntoma es letra. Un síntoma afectado por el análisis. Bom, acho que tivemos bastante perguntas. Acho que podemos ficar por aqui. E acho que já aproveitamos bastante. Vamos então dar nosso intervalo para o almoço.
estamos saindo um pouquinho antes do que estava previsto, mas é bom que a gente almoça com mais tranquilidade. E voltamos. Quem está com o programa aí, gente? 2h15. 2h15, tá? Mesa simultânea. Agora eu consegui discernir esse aqui. Pessoal, uma notícia. Passando pra gente, a história do Brasil continua. E o general Wagner foi preso. E o Heleno está ainda não foi achado.